tardes. Vamos a comenzar aquí el acto, una charla sobre Corea del Norte, ¿no? Agradecer vuestra asistencia y eso, muchas gracias por venir. Vamos a hacer una pequeña introducción al compañero Gata sobre un comunicado que hemos hecho desde el Frente Antiimperialista e Internacionalista de Extremadura, que hemos creado para defender todas estas luchas que hay a nivel internacional. Entonces, como hemos comentado, el compañero Gata hará una introducción y luego ya el compañero Alejandro pues hablará de la situación, de todo el boicot que se ha hecho, de todas las mentiras que se está hablando sobre Corea del Norte y aclarar, ¿no? Porque había unas palabras que se decían que la verdad os hará libre, que decían esos que iban con sotana. Nosotros también los revolucionarios queremos decir lo mismo, ¿no? La verdad de lo que está ocurriendo allí puede hacer que se eviten esas historias que se están contando y tantas mentiras sobre lo que ocurre o lo que pasa en Corea del Norte. Nuestra lucha es internacionalista, luchamos por esos pueblos oprimidos que hay en todo el mundo, esas guerras, esas muertes, y vamos a seguir. Si queréis luego más información sobre entrar en este frente antiimperialista que hemos creado en Extremadura, sin problema. Y luego también tenemos unos calendarios solidarios, serie limitada, señores, que no hay más, cuando se acaben se acabaron, para sufragar los gastos de esta lucha, ¿no? Ya dimos una con Ejido sobre Venezuela y esta va a ser sobre Corea. Sobre Siria, perdón, sí. Y queremos también ahora seguir con el tema de Venezuela. Disculpa, Juan, muchas gracias. Pues eso, el compañero va a hacer primero la introducción, compañero Gata, sobre el comunicado de Venezuela, por eso se me ha ido un poquito el tema, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y salud. Bien, como todos estamos al tanto, ahora la cuestión candente es el tema de la agresión del golpe de Estado orquestado desde el régimen de Estados Unidos contra Venezuela. Los próximos días ocurrirán acontecimientos realmente importantes sobre esta cuestión. Pero yo lo que quisiera es interrelacionar el tema de Corea Popular con lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque Corea Popular es un ejemplo de resistencia antiimperialista. Una resistencia que le costó, le supuso un enorme costo, tanto en vidas humanas, más de 5 millones de muertos, como materiales, puesto que el país quedó completamente arrasado por la agresión norteamericana. Ellos aprendieron la lección y lo tuvieron claro, de que contra el imperialismo no cabe ni fiarse ni negociar, sino protegerse con armas. Y esa es la línea que ha seguido Corea Popular. Y también es un ejemplo de eficacia económica en las peores circunstancias, ya que padece uno de los bloqueos más brutales que hay, incluso peor que el de Cuba. Y aun con ese bloqueo criminal, Corea Popular ha conseguido en los últimos años un desarrollo económico espectacular. Creo que el gobierno de Venezuela bien haría en aprender de la experiencia revolucionaria de la República Popular Democrática de Corea. Dicho esto, paso a leer el comunicado que el Frente Antiimperialista Internacionalista de Extremadura hizo con respecto a Venezuela. Con Venezuela, con su presidente Nicolás Maduro. Ante los gravísimos acontecimientos que se están desarrollando en Venezuela, el Frente Antiimperialista Internacionalista de Extremadura expresamos nuestro firme apoyo al pueblo de Venezuela y nuestro respaldo a su legítimo presidente Nicolás Maduro, elegido para este mandato por más del 60% de los votantes, concretamente el 67,8%.
Lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela se corresponde a un plan minuciosamente planificado por el régimen de Estados Unidos. Se trata de otro golpe de Estado de la derecha fascista venezolana de acuerdo a los intereses de la oligarquía y dirigido por el imperialismo norteamericano. Quieren apoderarse de sus recursos naturales y sumergir otra vez a los trabajadores de Venezuela en la miseria absoluta y la represión que representó la Cuarta República. Volver a la corrupción generalizada, la represión asesina y el saqueo que supusieron la alternancia de la socialdemocracia y la democracia cristiana. El imperialismo, ante una crisis económica insuperable, aumenta su agresividad y violencia. Venezuela, junto con Siria y Corea Popular, son sus objetivos prioritarios en estos momentos. La legalidad internacional nunca ha sido un obstáculo para las agresiones del imperialismo. Para eso tiene a instituciones tan cubiertas de mierda como la ONU o la OEA, que legitiman sus crímenes. También queda claro cuál es el significado real que tiene la democracia para estas dictaduras de los ricos. Solo aceptan los resultados de las elecciones cuando, controlándolas y manipulándolas, los resultados son favorables a sus intereses. Si no es así, instigan y apoyan golpes de Estado. Denunciamos la repugnante y manipuladora actuación de los medios de propaganda de dictaduras corruptas como la española, apoyando de manera descarada una vez más los golpistas fascistas. Se pone de manifiesto la enorme y trascendental importancia que tiene la lucha antiimperialista y la necesidad de articular un frente antiimperialista mundial que coordine y aúne esta lucha. Creemos también que el gobierno popular de Venezuela ha cometido errores que han facilitado la acción subversiva de los fascistas. Desde nuestro punto de vista, es necesaria una rectificación urgente. En este sentido, si se nos permite, recomendamos la más absoluta y férrea unidad de todas las fuerzas favorables al proceso revolucionario, el control real de la economía por la socialización de la banca y los principales medios de producción, así como del comercio interior y exterior. Terminar con esa sensación de impunidad para los golpistas que parece que pueden sublevarse y asesinar sin apenas consecuencias. Mano de hierro para los violentos golpistas. Con el fascismo no se dialoga, se le combate. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Muerte al imperialismo y al fascismo! Bueno, y ahora el camarada Alejandro Cao de Benau pues expondrá pues la realidad de Corea Popular, muy distinta de las mentiras de los aparatos de propaganda de estos regímenes. Buenas tardes, es un placer para mí poder estar por primera vez en Extremadura. Ya era hora, decía a todos mis amigos que parecía que tengo más invitaciones incluso en el exterior, para ir desde México a volver a Chile, a las universidades chilenas, hasta Atacama, pasando por la Universidad de Cambridge, y parece ser que finalmente se resistía y he podido conocer Extremadura. Tengo 44 años, la primera vez que puedo venir por aquí. Es una oportunidad fantástica, la acogida de tantos amigos y la hospitalidad abrumadora. Desde luego me he sentido como en casa y espero que esta no sea la primera vez, la última vez, que esta sea la primera de muchas que pueda repetir para conocer más y más, ¿no? Y poder compartir tantas experiencias y tanto conocimiento de personas que han vivido mucho y que se han interesado por la República Popular Democrática de Corea. Claro, como habrá algunas personas a lo mejor que hayan o bien acudido a alguna de mis charlas o me hayan visto charlas por internet de personas que han grabado, etcétera. No me gusta repetirme, ¿no? Ni repetir los mismos conceptos. Voy a dar unas pinceladas sobre algunos aspectos importantes para entender la Corea de hoy. Y dentro de esos aspectos luego y de esos detalles podemos centrarnos en los que más les puedan interesar desarrollar, ¿no? O noticias que hayan oído. La idea es que de aquí puedan salir con mucho más conocimiento del que cualquiera pueda adquirir en una biblioteca o en cualquier lugar, ¿no? Un conocimiento directo sobre cuál es la opinión de Corea, cómo es la vida en Corea y cuál es la posición de nuestro gobierno, de la República, de su sistema político o de las relaciones internacionales, para que de esa forma puedan sentirse, pues tener un arma de conocimiento alternativa a la de los grandes medios de comunicación que lo manipulan todo y controlan a la población de esa forma.
Entonces empezaré únicamente recordando cuál es la historia reciente de Corea. 40 años de ocupación japonesa, del 1905 al 1945, ¿de acuerdo? Saber que existió un imperio terrible, racista y criminal, que fue el imperio japonés. Por eso el imperio japonés se alía luego con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque compartían esos mismos ideales de superioridad racial. Japón se considera superior racialmente y culturalmente al resto de culturas asiáticas. Entonces, durante esa Segunda Guerra Mundial y anteriormente en la historia, han estado usando y abusando su maquinaria de guerra para eliminar, asesinar y maltratar a otras naciones, desde Filipinas hasta sudeste asiático, en Malasia, etc. Todo el mundo en Asia reconoce a Japón básicamente como el equivalente al nacionalsocialismo de Hitler, ¿bien? Pero en la esfera asiática. Apenas Corea puede salir de esos 40 años de ocupación imperial cuando nos encontramos, no sé si a lo mejor se pueden conseguir un poco más de sillas o le puedes preguntar, porque vienen más personas, para que no tengan que estar de pie. No lo sé si habrá otra sala con unas sillas más. Podemos preguntar. Intentaremos conseguir eso, algunas sillas más. Continúo un poco la exposición. Básicamente tenemos luego del 1950, ¿de acuerdo? Y fecha importante a recordar, 1950 a 1953, 3 años de guerra. Lo que se conoce como la Guerra de Corea. La Guerra de Corea en Estados Unidos se conoce como la Guerra Olvidada, The Forgotten War. ¿Por qué? Porque es una guerra que Estados Unidos ha querido mantener oculta. Todo el mundo oye sobre el Vietnam, ve fotos de Vietnam, pero no sabe que antes de Vietnam estuvo Corea y que los Estados Unidos perdieron esa incursión en la península coreana. Por eso lo han querido ocultar. Fue la primera derrota oficial de Estados Unidos en un ataque exterior, antes que Vietnam. Como ha dicho mi compañero, hubieron millones de muertos, fue un desastre. Estados Unidos lanzó más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial en esos 3 años de conflicto, hasta tal punto que en la zona norte de Corea no quedó ni un solo edificio en pie, ni que hablar de una fábrica. Era un país totalmente destrozado y las personas tenían que vivir bajo tierra porque los bombardeos eran tan intensos que cualquiera que viviera en superficie simplemente moría. Y los americanos no solo destruían todos los edificios, se dedicaban a bombardear los campos, los cultivos, para que el pueblo norcoreano se muriera de hambre. ¿De acuerdo? La opinión del ejército norteamericano era que mediante esa forma no tendría otro remedio que Corea del Norte, la parte norte, rendirse al imperio norteamericano, y de esa forma ocuparían la parte norte de la península, porque el sur ya la tenían, ¿vale? Estados Unidos se queda con la parte sur de Corea después de lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué se queda Estados Unidos con Corea del Sur tras la Segunda Guerra Mundial? Porque Corea del Sur estaba ocupada por Japón, como he dicho. Entonces, bajo la excusa de desarmar a los japoneses, los Estados Unidos no solo ponen sus bases en Okinawa y en varias ciudades japonesas, sino que también ocupan, en este caso, la parte sur de Corea, ¿vale? Corea del Sur queda de esa forma ocupada, pero les falta el norte. Así que 3 años de guerra terribles, donde son los Estados Unidos los que lanzan ese ataque, con el apoyo de 15 naciones más a las que obligaron a aportar armamento y tropas, como siempre hacen. O sea, normalmente cuando Estados Unidos invade otro país, obliga a los países satélite a aportar arsenal o a aportar algo de personal para que no parezca que es una invasión imperial.
¿de acuerdo? Para que no parezca que es Estados Unidos, busca excusas y busca apoyo armamentístico. Por ejemplo, en Irak, todo lo hemos visto, pues pasa por Naciones Unidas, se habla de armas de destrucción masiva, la gente aporta tropas, ¿vale? O se apoya logísticamente durante la invasión de Libia, para que no parezca que la mano de Estados Unidos es detrás realmente la que ordena a los ejércitos del resto de países. Así que frente a esa invasión, pues lo que pasa al final, el 27 de julio del 53, es que los Estados Unidos no pueden avanzar más hacia el norte. De hecho, el norte recupera un trocito de Corea del Sur, que era propio de la nación, que se le arrebató a los norteamericanos, que es la ciudad limítrofe de Quezón. Esa ciudad pertenecía a la colonia militar norteamericana del sur y se recupera durante ese conflicto. Luego, quien tenga interés puede hablar sobre el apoyo de China Popular, etcétera, y detalles. Pero como he hablado muchas veces de esa guerra, no quiero tampoco entrar ahora mismo para poder hablar de todo, ¿no? Básicamente ahí se firma un armisticio. Armisticio, 27 de julio de 1953. Significa una tregua. Hasta fecha de hoy, ahora todavía nos encontramos en estado de guerra y esto es muy importante porque en las universidades se falsifica esta información y se da la misma información que dicta la inteligencia norteamericana. La guerra, y esto es demostrable, la provoca Estados Unidos, la inicia Estados Unidos, y el que firma la tregua son los Estados Unidos de América, no Corea del Sur. Corea del Sur nunca ha entrado en guerra contra Corea del Norte. ¿De acuerdo? Se dice, es un conflicto entre el norte y el sur. No, mentira. Y se puede demostrar viendo únicamente el papel del armisticio. En el 53... quien firma es el comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas, por la parte que ataca, el representante en ese momento. Y luego, por la parte defensiva, por la parte de Corea, un general del Ejército Popular de Corea del Norte. Y luego hay una firma del Ejército de Voluntarios, del Ejército de Liberación de China, el Ejército Popular. Son esos campesinos que ayudaron a los coreanos a defender su país frente al imperio norteamericano. El comandante en jefe del ejército chino firma como testigo, ¿vale? Pero Corea del Sur no pinta nada, porque Corea del Sur era una mera colonia militar y lo sigue siendo a fecha de hoy. La Corea del Sur, conocida como República de Corea, el control militar está bajo mando de los Estados Unidos, no está bajo mando de su presidente actual, el señor Moon Jae-in, o de su gobierno, ¿vale? Así que es importante esto porque la mayoría de personas siempre creen, y en la televisión se habla, fue una guerra entre el norte y el sur. Falso. Una guerra provocada por los Estados Unidos y una tregua que firmó los Estados Unidos. Por eso, ahora, que ya al final hablaré, estamos negociando con Donald Trump para firmar la paz definitiva. Lo estamos negociando con él, porque es Donald Trump el único que puede firmar la paz, no el presidente surcoreano. ¿De acuerdo? Las dos partes en conflicto son Estados Unidos y Corea del Norte. Bien, tras esa época se inicia una reconstrucción del país. Así que podemos hablar que Corea del Norte realmente nace, aunque se funda en el 1948, ¿vale? Nace en 1953. O sea, es un país nuevo, porque todo se tiene que comenzar de cero. Desde el alcantarillado hasta la producción energética o la producción de cereal, todo desde cero había quedado arrasado. ¿De acuerdo? Así que tenemos que entender eso para ver cuál es la posición actual y por qué a Corea le ha costado tanto o le cuesta tener que levantarse por sí misma. Estamos hablando también de que Corea del Norte tiene solo 25 millones de habitantes. Es un país pequeñito, ¿eh? No es un país con grandísimos recursos y con muchísima superficie o muchísima población que pueda ayudarse entre sí para reconstruir. En esa reconstrucción, la idea del presidente Kim Il-sung, que fue el presidente que venció al imperio japonés y después venció a los norteamericanos, el líder del país, creó una ideología que es la que conocemos como idea Juche, se escribe Juche. La mayoría de personas la pronuncian como Juche, pero se pronuncia en coreano Juche. La idea Juche básicamente es el socialismo al estilo coreano. Existían muchos países socialistas en la época, como sabemos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Popular China, otros países, cada uno también que habían implementado diferentes prácticas. Por ejemplo, en Yugoslavia el mariscal Tito había implementado un socialismo diferente. Luego tenemos Albania también y a Oxa, que había implementado otro socialismo. Y luego algunos eran prosoviéticos, otros eran prochinos, otros
En fin, había muchas tendencias respecto a cómo se construye una sociedad desde el punto social y económico basado en esa idea de igualdad, ¿no? Y en el que esa idea de que sea el pueblo el que realmente tome las riendas de su futuro y no los terratenientes, etc. Y en esa creación lo que vio enseguida el presidente Kim Il-sung es que no se debía alinear. Por eso Corea del Norte es miembro del movimiento de países no alineados. ¿Qué significa no alinearse? Que las naciones deben tener su propia independencia, deben tener su propio autocontrol, porque si dependes de un gran hermano, sea de la línea política que sea, si ese gran hermano cambia, o si ese gran hermano te cierra el grifo, tu país está destinado al desastre. Es como si ahora Estados Unidos, que es el que realmente controla, por ejemplo, a nivel financiero o militar España, decide implementar sanciones contra España. La absoluta mayoría de tarjetas, si no todas de crédito que llevan ustedes en sus carteras, no valen para nada. Son Visa, Mastercard, American Express, no son españolas. Todas las transferencias bancarias internacionales están controladas por los Estados Unidos, todas. Entonces, usted imagínese que mañana se queda de repente sin poder usar tarjetas de crédito en ningún comercio, sin tener posibilidad de usar ese sistema electrónico o mandar una transferencia a otra persona. Pues eso es lo que hacen los Estados Unidos. Y eso es lo que han implementado contra Corea del Norte a fecha de hoy. Corea del Norte es el país con más sanciones de la historia de la humanidad. Es sanción sobre sanción sobre sanción hasta el punto que roza el ridículo. Recientemente, Estados Unidos ha vuelto a sancionar a Corea del Norte sobre sanciones ya existentes y sobre, por ejemplo, bienes en Estados Unidos o cuentas en Estados Unidos que nunca hemos tenido. Si estamos en guerra, ¿cómo vamos a tener cuentas bancarias en Estados Unidos? ¿Cómo vamos a tener propiedades en Florida o en Las Vegas? Si estamos en guerra, ¿cómo nos van a dejar? Pues tan ridículamente, y para aumentar la propaganda, para que salga en todos los medios de comunicación, Estados Unidos implementa nuevas sanciones sobre territorio norteamericano en cuentas bancarias o en propiedades, etc. Entonces, hasta el ridículo, esas sanciones, como el país más sancionado en la historia y en el mundo que ha existido, que es Corea del Norte. En la actualidad, para que nos hagamos una idea, no se puede importar ni un ordenador oficialmente en Corea del Norte, no se puede hacer una transferencia de un solo dólar, ¿vale? Básicamente, de hecho, los propios norteamericanos tienen prohibido visitar Corea del Norte, no por nuestra parte, sino por orden de Donald Trump. Los ciudadanos norteamericanos tienen restringida su libertad de movimiento y tienen absolutamente prohibido viajar a Corea del Norte bajo pena de prisión. Los norteamericanos que vienen a Corea, que yo muchas veces les preparo el visado, que se saltan las normas porque Trump no se entera, ¿vale? Estos norteamericanos, si se enterara Trump, tendrían multa o multa y prisión. ¿De acuerdo? Así que esa es la supuesta democracia y libertad en la que tanto cacarea Estados Unidos. Son los primeros que restringen esa libertad de movimiento, ¿no? Dentro de eso, tenemos que imaginar entonces lo difícil que ha sido, lo difícil que es para Corea salir adelante. Y sobre todo manteniendo una línea política socialista. Cuando hablamos de socialismo, hablamos del socialismo real. Muchísima gente no entiende o no conoce, porque no está metida en política, la diferencia de la socialdemocracia o socialcapitalismo al socialismo real. El socialismo real, para llamarlo así, consiste en que todos los medios de producción, todos están en manos del pueblo, no están en manos privadas, ¿de acuerdo? La educación es toda pública y gratuita, ¿eh? La vivienda, las tierras, en definitiva, todo pertenece al pueblo, ¿eh? Obviamente el pueblo tiene unos mecanismos para organizar eso, ¿eh? Si no sería pues casi una anarquía, ¿no? Por decirlo así, o una locura, no se podría organizar. ¿Cómo se organizan esos 25 millones de personas? Pues a través de un gobierno, unos ministerios, unas granjas cooperativas, que luego podemos hablar si queremos de algunos temas estructurales, pero básicamente la propiedad está en manos populares. No existe la empresa privada, no existe, ni pequeña, ni mediana, ni grande. Todo es estatal, es público, pertenece al pueblo, sin excepción. Otros temas interesantes o para saber, además de que se crea esa idea independiente, de no dependencia del exterior, por ejemplo, muchas veces hablo de Cuba como comparación de un país, Cuba, que dependió demasiado de la Unión Soviética. ¿Qué pasa cuando cae la Unión Soviética? Pues Cuba se enfrenta a muchos problemas, porque no tiene una industria propia en muchos de sus aspectos internos. Entonces eso multiplica las dificultades, ¿de acuerdo? Si el país, en este caso Corea, desarrolló su propia industria, por ejemplo la industria pesada, desde la construcción de un submarino hasta todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con producción de cemento o producción de pintura o refinamiento de petróleo, pues todo eso
ayuda a que el país pueda salir adelante por sí mismo. Corea siempre se mantuvo en esa posición y lo sigue haciendo. Nunca ha adoptado un bando u otro de forma dependiente, ¿no? Y eso en coreano lo llamamos Chajusong. Chajusong, que es el gran principio de la autogestión. Producir todo lo posible con nuestras propias fuerzas. Desde las minas que producen lo básico, desde el carbón o el hierro, que luego será acero, todo lo que se produzca, que sea posible y que el país tenga, hay que desarrollarlo en todas sus etapas. Desde la extracción del mineral al procesamiento, al producto final. Eso te da realmente el poder popular, porque no importa la presión externa, el país siempre va a poder seguir produciendo tanques, el país siempre va a poder seguir construyendo escuelas, hospitales, porque tiene sus propios recursos. Eso es un concepto muy muy importante, Cheongsangri. Otro concepto que se repite de forma continua, sobre todo en la formación de cuadros del partido y de personas con responsabilidad en el gobierno. En el sistema socialista ocurre algo, claro, no hay diferencia salarial. Todo el mundo recibe un salario igual, prácticamente igual, no existe desempleo. Entonces, pero hay personas que tienen más responsabilidad que otras. Habrá una persona que sea un trabajador en una empresa y otra persona que sea el director de esa empresa. Y tiene una posición, como en un ejército hay un coronel, o hay un general y hay un capitán. Unos con grado más alto que otros, con más responsabilidad. En ese caso, puede crearse lo que existía en la URSS, que es una nomenclatura. La nomenclatura, básicamente, que las personas que tienen más responsabilidad se sientan como una clase superior respecto al resto, que se separen de las bases populares, ¿vale? Que los altos funcionarios se separen de la realidad del pueblo. Y eso dejó muy claro nuestro presidente Kim Il-sung de que no se debía producir en la República. ¿Qué significa? Cualquier persona que tenga una mayor posición dentro del partido, dentro de la sociedad, en el ámbito que sea, debe ser más ejemplar que cualquier otro. Si una persona trabaja 8 horas, él debe trabajar 10. Si una persona consigue ciertos objetivos, él debe ser modelo y demostrar realmente que está en esa posición porque lo vale. Y no hacer lo contrario, que lo normal es que una persona con más posición se duerma en los laureles y deje que los otros hagan el trabajo, mientras se recoge los frutos. Así que ese concepto es muy importante para que los mandos no se separen de la realidad de las bases, que estén siempre pegados a la realidad. Lo mismo sucede en un ejército, sucede exactamente igual. Pues un capitán o un comandante no tiene ni idea de lo que está pasando a nivel de tropa, ni idea. A lo mejor hay abusos, a lo mejor hay drogas, pero él vive en su mundo, en el mundo de Yupi, entre palacios o con los otros oficiales, o haciendo política, y no sabe que la tropa no tiene que comer, o que están robando dinero, ¿vale? Si ese coronel o ese general se dignara a ver cómo está la cantina, a ver cómo está la cocina, sabría lo que realmente está pasando en los cuarteles, ¿vale? Este es un ejemplo claro que en cualquier sociedad se demuestra de la importancia de que la persona con autoridad conozca lo que está pasando en las bases. Songun, la política Songun es la política de prioridad militar, que es un poco el punto que estábamos hablando y en esa diferencia de Venezuela. ¿Por qué Venezuela es un objetivo? ¿Por qué Siria es un objetivo? ¿Por qué Irán es el siguiente objetivo de Estados Unidos y no lo es Corea del Norte? Gracias a la política Songun. La política Songun, al principio puede parecer muy fuerte, es la llamada política de prioridad militar. Pero es muy fácil de entender. Construimos hospitales gratuitos, de servicio gratuito a los ciudadanos. Construimos universidades que son gratuitas para los ciudadanos. ¿De qué vale todo eso si mañana viene un bombardero, como vino en los años 50, y lo arrasa todo? ¿De qué vale? De nada. Todo el esfuerzo, toda la educación, todo lo que se está haciendo va a quedar en ruinas. Así que hay que tener las armas que defiendan esos hospitales, esas escuelas y la dignidad y la vida del pueblo coreano y de las futuras generaciones. Así que ya el presidente Kim Il-sung creó esa orientación llamada Songun, pero el que la implementó fue nuestro anterior líder Kim Jong-il, que reforzó las fuerzas armadas hasta el punto que estamos hablando. Corea del Norte es un país de 25 millones de personas y tiene 1 millón de soldados, uno de los ejércitos más grandes del mundo, pero es que luego tiene 6 millones de milicianos
que es la Guardia Roja Obrero-Campesina. ¿Esto qué es? Pues que todos los campesinos, los obreros, 2 veces al año tienen formación militar, y no hay campesino ni obrero que no sepa usar un fusil o lanzar una granada de mano. De esa forma, si hay una guerra, todo el mundo puede jugar su papel, ¿de acuerdo? Así que es un país que, digamos, está preparado y armado para defenderse frente a una invasión como una piña donde hasta los niños saben lo que tienen que hacer, porque ya los niños, en la Unión de Niños, lucharon contra los Estados Unidos y llegaron a sabotear comunicaciones muy importantes, llegaron a colocar explosivos que detuvieron el avance de tanques norteamericanos. Así que hasta niños, para salvar su propia vida y la vida de su familia, han luchado en los años 50 y tienen una formación básica sobre cómo pueden ayudar en caso de invasión. Así que es toda una unión, ¿eh? Podríamos decir que Corea es una gran fortaleza. Esa fortaleza llega, digamos, a su grado máximo cuando recientemente ya declaramos nuestra capacidad termonuclear, que es un poco la que desarrollaría hasta dónde hemos llegado y cómo, gracias a ella, estamos en el punto actual con los Estados Unidos. Primero comentar cómo es esa realidad en Corea del Norte. Como ya lo he dicho y queda claro, no hay industria, empresa privada, todo es estatal, todo pertenece al pueblo, por lo tanto el sudor del obrero no se lo lleva ningún grupo de accionistas, todo se revierte, es para el propio obrero. El ejército es también a la vez una fuerza de defensa, es una fuerza de construcción, así que es el ejército popular el que construye las casas que se regalan a los ciudadanos. En Corea del Norte no existen los alquileres ni las hipotecas. El gobierno te da el usufructo, te da una propiedad. Hoy en día los pisos que se dan son de 230 o 250 metros cuadrados, gratuitos, amueblados, con televisión, a las familias. Lógicamente, el gobierno te regala tu casa, tú no puedes especular con ella, es una casa para usarla. Si tú te trasladas a otra provincia, queda vacante y otro ciudadano va a hacer uso de ella y tú tendrás una nueva casa en la nueva provincia. Así que el tema de la vivienda está solucionado de forma que no existe ni una sola persona en esos 25 millones que viva en la calle. Ni una sola. No tenemos ni un solo desempleado, ni una sola persona mendigando en las calles, porque todo el mundo tiene una vivienda gratuita. Entonces es fácil de entender, ¿no? Igualmente, a nivel sanitario, obviamente toda la sanidad es pública y gratuita. Toda. Eso significa, por ejemplo, hacerse el cambio de todas las piezas dentales. Ahora se han construido nuevos hospitales de salud dental y no se paga un solo céntimo por cualquier tipo de operación a nivel dental que se haga en la República. Lo mismo a nivel oftalmológico, etc. Así que sanidad totalmente gratuita y, como no, otro derecho humano como son los estudios, como es la formación. No existe el analfabetismo en Corea del Norte. Existe un mínimo de enseñanza obligatoria de 12 años y después de esos 12 años uno puede entonces derivarse hacia universidad o formación politécnica o integrarse en el ejército, pero mínimo cualquier persona debe tener formación de escuela secundaria, a nivel de secundaria, ¿de acuerdo? Eso es obligado por ley. Y, como no, pues no hay diferencias en los estudios porque no hay universidades privadas. No hay escuelas mejores o peores en ese aspecto porque son todas públicas y gratuitas. Bien, hemos visto muchas veces, siempre en las noticias, donde se repiten las mismas imágenes, de que en Corea hay hambruna, en Corea la gente se come a los niños, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que realmente pasa en Corea? Es que eso es muy típico, ¿no? Corea sí pasó una hambruna, es cierto, eso no lo ha negado nunca Corea, ni yo lo he negado, de hecho he hablado de ello en todas las conferencias y las charlas que he dicho. Corea pasó una época muy crítica que llamamos la ardua marcha. Es el periodo comprendido desde 1995 hasta el año 2000-2001. Durante ese periodo, ¿qué pasó? Básicamente el socialismo desapareció. En esa época habían países socialistas, como he dicho, claro, los más jóvenes tendrán pocas referencias, pero existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, existía la República Popular China, existían países que comerciaban no basados en un sistema capitalista, sino en un sistema de trueque, en un sistema de amistad, de solidaridad. Muchas veces nosotros recibíamos, por ejemplo, cemento desde Rusia gratuitamente, nos lo regalaban, y nosotros, por decir algo, enviábamos acero a Rusia gratuitamente, o productos procesados del acero, ¿no? Entonces, esto se hacía entre esos países que se llamaban del campo socialista. Claro, eso desaparece en los años 90.
desaparece, al igual que todos los partidos comunistas en el mundo inician un cambio ideológico. O sea, de repente en los años 90 ser comunista es ser terrorista. Nadie quiere ser comunista, ¿vale? Los partidos se resquebrajan, esos países caen, de repente parece pues es como una caza de brujas. Pero ¿qué hace Corea? Es un país socialista que sigue defendiendo esos principios, pero que se ha quedado sola prácticamente en el mundo. Claro, países como Cuba y tal, etcétera, pero claro, miremos la distancia entre Cuba y Corea, ¿vale? Las posibilidades de comercio.